Estamos en Gemore Rosh Hashanah, Lamed Aleph Amud Aleph, 31a. Estamos en medio de la explicación del cántico que decían los Levim en el Beis Hamikdash, en el templo, en cada korban, en cada ofrenda. Estamos a la mitad de la página. En los Musaf de Shabbos, es decir, cada día tenía por lo menos dos korbanes, dos ofrendas, Tomit Shel Shachar, Tomit Shel Arbaim, la ofrenda de la mañana, la ofrenda de la tarde, como ya explicamos, y los días especiales, por ejemplo, Shabbos tiene una ofrenda de Musaf, una ofrenda adicional. ¿Qué cántico decían en la ofrenda adicional de Shabbos? Ma hayo ombrim, que decían Omar Rab Hanan Baraba, que en realidad debería decir Omar Rab Hanan Baraba, dijo Hanan Baraba, Omar Rab, el nombre de Rab, traducción, las palabras literales Haziulach. Haziulach son las primeras letras de palabras de la canción Ha'azinu. En Parshas Ha'azinu hay un cántico que Moshe Rabbeinu canta, por así decir, frente al pueblo judío, haciendo testigos a los cielos y a la tierra, de que el pueblo judío debía comportarse como corresponde, sino el cielo y tierra mismo van a cobrar, por así decir. Pero el punto es que dividían esta canción, no todo Parshas Ha'azinu, solamente la canción específica que está dentro de Parshas Ha'azinu, en 6 partes. La dividían en 6 partes. Cada una de estas letras, Hei, Zain, Yud, Vav, Lamed, Chov, corresponden con las primeras, la primera letra de la palabra con la cual empezaba un pequeño parrafito. De vuelta, se dividía en 6 parrafitos. Los primeros párrafos, como explica Rashi, toda la canción de Parshas Ha'azinu se dividía en 6 capitulitos. El primero empezaba Ha'azinu. El segundo, Zechor, entonces Hei Zain, Zechor, Yomoy Seiram. El tercero, Yarki Veyu, por eso la Yud. El cuarto, Vayar Hashem Vainotz, Dios vio, se enojó, etc. Hasta aquí, 6 psukim, 6 versículos en cada porción, por así decir. De aquí en adelante, 8 psukim, 8 versículos en cada porción. El quinto empezaba Lula y Kas Hashem, por eso la Lamed. Y el último empezaba Ki Yadin Hashem Amoy, cuando Hashem juzga a su pueblo, por eso la Jaf, Ki. Esto es lo que dice Rab Hanan bar Rabba de vuelta. Musaf de Shabbos dividían la canción Ha'azinu, la parte de la Parsha Ha'azinu, que es la canción, en 6 capítulos, 6 prakim. Omar Rab Hanan bar Rabba, dijo Rab Hanan bar Rabba, Omar Rab, el nombre de Rab, que derech shechalukin kan, kachalukin bebeis hakneset, así como se divide acá la canción, de la misma manera se divide en la sinagoga. En la sinagoga, cuando se leen 7, por lo menos 7 personas tienen una aliyah, o sea, se los llama para la lectura de la Torá, se divide exactamente de la misma manera la canción Ha'azinu como se dividía en el Beis Hamikdash, en el templo. A la tarde en Shabbos también hay lectura de la Torá. Moshe Rabbeinu tiken lahem de Israel. Moshe Rabbeinu explica a la Gemore que el Talmud en Megillah, si no recuerdo mal, que estableció para el pueblo judío que leamos la Torá, y Ezra, a Soifer, agregó ciertas lecturas. Entre las lecturas agregadas está Minja de Shabbos, la lectura de Minje en la tarde de Shabbos. Se lee a la mañana y a la tarde la Torá. ¿Qué leían? ¿Qué cantaban los Levim? Omar Rabbi Yochanan, dice Rabbi Yochanan, Oz Yoshir, Umicha Moicha, ve Oz Yoshir. Traducción literal, entonces cantarán. ¿Quiénes como tú? Entonces cantarán. Que se refiere a Parshas Beshalach, Az Yashir Moishe Bnei Israel, hasta Mika Moicha, Bakelim Hashem, quienes como tú entre los poderosos Dios. Y después cantaban Az Yashir, es decir, la canción que está en Parshas Jukas. Az Yashir Israel Zashir Azois, Einul Ver Einulá, la canción que está más adelante. Ali Ber Einulá. Y vaya lehu, preguntaron a la yeshiva, Hane Hulu Bechad Shabso, Ambre lehu. Estas 6 partes que hablamos de Parshas Ha'azinu, ¿la leían todas juntas en un solo Shabbos? Hoy Dilma, Kol Shabso Beshabso Ambre Chad, o quizás cada Shabbos decían un perek, un capítulo, y después volvieron a repetir. Toshma, venía a aprender. De Tania aprendimos en una braisa. Omar Rabbi Yosi, dijo Rabbi Yosi, Achar Rishoina, Oimeres, Achas, Shenia, Choizeres, Shtaim, Shmamina. ¿Qué dice Rabbi Yosi literalmente? Hasta que la primera dice una vez, la segunda se repite 2 veces. Aprende de aquí, Kol Shabso, Beshabso, Ambrejat, Shmamina. Cada Shabbos decían una porción, un perek, un capítulo.
¿A qué se refiere? ¿Cuál es la explicación de esto? ¿A qué se refiere Rishoina Shnia? Rishoina primera se refiere al cántico de Musaf, que dijimos que tenía 6 porciones. Shnia se refiere, la segunda se refiere al cántico de Minja, de la plegaria de la tarde, de la ofrenda de la tarde. Y dijimos que tenía 3 prakim, 3 capítulos. Az Yashir, Micha Moicha, Az Yashir. Entonces, y el Rabbi Yosi nos enseña, la primera repetía, digamos, hacía todo un ciclo de 6 lecturas. Y la segunda repetía 2 veces el ciclo de 3 lecturas, porque obviamente 3 por 2 es 6. Entonces aquí aprendemos que cada llave se decía una. Por ejemplo, el primer llave decían una porción de la de Musaf, una porción de la de Minje. El segundo llave es segunda porción de Musaf, segunda porción de Minje. Tercer llave es tercera porción de Musaf, tercera porción de Minje. Cuarto llaves era la cuarta porción de Musaf y la primera porción de Minje. Habían que repetirla porque ya no había más porciones en la lectura de la tarde, en los cánticos de la tarde. Y aquí aprendemos que cada llaves era una lectura diferente de estos prácticos, de estos capítulos. Omar Rabbi Yehuda Baridi, dice Rabbi Yehuda Baridi, Omar Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yohanan, es hermoso, como veníamos, ahora cambiamos de tema, como veníamos hablando del Sanhedrin en la página anterior, del juzgado, etc. Es hermoso, es Nasa Shechina. 10 viajes viajó la presencia de Dios. Mikroi, lo vamos a aprender de los versículos, como vamos a ver. Y frente a esos 10 viajes que viajó la presencia de Dios en la destrucción del primer templo, en la destrucción del segundo templo, el Sanhedrin, el gran juzgado, se viajó 10 veces. Pero mi Gemara, esto es algo de tradición, esto no es algo que está escrito, por supuesto. Y ahora explica la Gemara. Es el Masois Nasa Shechina Mikroi. 10 viajes viajó la Shechina, y esto lo vemos de los versículos. ¿Qué dicen los versículos? Mikapoires, ahora explico. Mikapoires al Keruf. Y acá hay una parte que hay que saltear. La Gemara dice Mikerub le Kerub, pero en realidad no viajó esto. Ahora voy a explicar. Mikerub, el tercero le Miftan. Mi Miftan le Hatzer, mi Hatzer le Mizbeach, Mizbeach le Gag, mi Gag le Choimo, mi Choimo le Ir, mi Ir le Har, mi Har le Midbar. Mi Midbar alza ve Yashba mi Choimo. Ahora vamos a explicar. ¿Qué está diciendo la Gemara? Nos está contando que en la destrucción del primer templo no fue un periodo rápido, inmediato de destrucción y de exilio de la presencia de Dios. La presencia de Dios reside a la Capoires. Ahora explico qué es el Capoires. Mi ben Shnei Keruvim, entre los 2 Keruvim. Ahora explico esto también. Fue un viaje paso a paso. Entonces vamos a volver para atrás un poquitito. Eser Masois, la segunda de las líneas largas. Eser Masois, Nasa Shechina Mikroi. 10 viajes hizo la presencia de Dios de los siguientes versículos. El Capoires. ¿Qué es el Capoires? Capoires es la tapa que estaba sobre el arca. Cuando Moishe Rabbeinu con Betzalel construyen el arca, en donde estaban guardadas las lujos, las tablas, Shivre y lujos, las partes rotas de las primeras tablas, de las segundas tablas, las partes rotas de las primeras tablas, un Sefer Toira. Hay la discusión si el Sefer Toira estaba dentro, el Sefer Toira estaba afuera, sea como fuere. Este es el Aron, el arca. El arca tenía una tapa, un capoires. Este capoires era el lugar en donde se revelaba la presencia de Dios. Ese capoires tenía 2 querubim, 2 formas de ángeles con caras de niños, que ahí la Torah dice, mi ben Shnei Kerubim, Dios va a hablar de entre los 2 querubim. Ok, mira la capoires, arriba de la tapa. Esto es al respecto de donde estaba la presencia de Dios. De ahí se fue al exilio. ¿A dónde se fue? Aquí en la Gemara dice le Kerub, a un Kerub, pero no está hablando de los Kerubim, de las formas de ángeles que estaban pegados, por así decirlo, en capoires, que en realidad el capoires era una tapa de oro macizo grabada, no es que habían soldado los Kerubim sobre el capoires. Estaba la tapa, que era una especie de rectángulo, una tabla, y los 2 Kerubim arriba de esa tabla. Pero aquí el Kerub que está hablando la Gemara es otro Kerub. Shloime Amelech, cuenta el Tanaj, Shloime Amelech, cuando construye el primer Beis Hamikdash, puso 2 grandes querubim en el lugar del Kodesh HaKodoshim, el lugar más santo. Eran unas especies de imágenes de ángeles. En el lugar más santo del templo estaba el arca y estos 2 querubim. Entonces, del arca mismo se fue hacia un querub. Y aquí los comentaristas explican que hay un error en la Gemara. Mi querub, li querub, de un querub al otro querub, no fue así, sino que simplemente desde el capoires al querub, a esta forma de ángel.
Del querub, de esta forma de ángel, que suelen decir querubín en castellano, qué sé yo, al miftan. Miftan es la puerta del lugar kodesh, digamos, del lugar más santo del templo. La parte interior del templo, que se llama el Heijal, estaba dividida básicamente en dos partes, Kodesh HaKodoshim y Kodesh. Kodesh HaKodoshim, la parte más santa, el santo sanctorum, es donde estaba el arca. El Kodesh, donde estaba la menorá, un candelabro, una mesa con panes y un Mizbeach Hazav, y un altar de oro. La puerta de ese lugar se llama el Miftan, el dintel de la puerta, por así decirlo. Entonces, del capoires, de la tapa del arca, se fue a un querub. De ese querub se fue a la puerta del Kodesh. Un Miftan lechotzer, de la puerta del Kodesh, la puerta del lugar santo, no el más santo, sino el siguiente, se fue al patio. ¿Qué quiere decir el patio? El patio donde se hacían las ofrendas, donde estaba el altar, etcétera, era un patio amplio, pero tenía varias partes también. Había una parte que se llama Ben Ulam la Mizbeach, entre este lugar que se llama Heijal, la casa santa que también se llama Ulam. Ulam es un gran salón, donde de vuelta estaba ahí dividido en dos, el Kodesh HaKodoshim, el Kodesh, etcétera, está entre el Ulam y el Mizbeach. Bueno, un lugar muy amplio. Entre el Ulam y el Mizbeach había ahí también un samovar para lavarse las manos, se llama el Kioir, se llamaba así. El punto es, las manos y los pies, los koyanim se lavaban las manos y los pies en el Kioir antes del trabajo en el Beis Hamikdash, en el templo. Este aparato estaba entre el Ulam y el Mizbeach. Entonces, la Gemara nos cuenta que desde la puerta del Ulam, justamente, de este gran salón, se fue al patio, a este patio entre el Ulam y el Mizbeach. Y del patio al altar, más lejos, por así decir, del Kodesh HaKodoshim, como si dijésemos, desde lo más interior vamos para afuera, en el Beis Hamikdash, en el templo. Y del altar se fue al techo de todo este edificio, un techo muy alto. Y del techo de este gran salón, lejoima, a la muralla del Beis Hamikdash, del templo propiamente dicho. Mejoima leir, de la muralla a la ciudad de Jerusalén. Umeir lehar, y de la ciudad a un monte. Harazeisim, el monte de los olivos. Umehar le midbar, y de ahí se fue al desierto. Umemidbar al sabiyash mekoima, y del desierto se asentó, por así decir, la presencia de Dios, y luego se fue a su lugar. Shenemar, ¿cómo sabemos todo esto? Porque la Gemara había dicho que lo aprendemos de los versículos. ¿Cuáles son los versículos que nos enseñan esto? Eilech oshuva el mekoimi, voy a irme y voy a retornar a mi lugar. Este es el final, el último versículo. Y los anteriores, explica la Gemara. Mi capoires le kerub. Acá dice de vuelta, como dijimos antes, mi kerub le kerub, de un kerub a otro kerub, que esto no va, los comentaristas dicen que esta parte no va. Umi kerub le miftan, y del kerub hacia la puerta, hacia el dintel de la puerta de este gran salón. Dixi, por cuanto está escrito, el Pasuk dice así: Venayaditi lecho sham, vedibarti itcho me ala capoires. Primero que nada, la presencia de Dios estaba sobre el capoires. ¿Cómo sabes? Porque Dios le dice a Moisés: y me voy a reunir contigo, o me voy a mostrar hacia ti ahí, y voy a hablar contigo, me ala capoires, de arriba, de la tapa del Aron, del arca. Perfecto. Sí, y está escrito además, va ir cabal kerub, vaya oif. Dios se montó sobre un kerub y voló. Sea lo que fuera que quiere decir. Son versículos que nos van mostrando que Dios estaba presente en diferentes lugares. Primero que nada, en el capoires. Luego, sobre un kerub. Vexib está escrito, de lo que Israel naleme a la kerub, asheraya alav, el miftan abais. En Yehezkel dice que la gloria del Dios de Israel se le elevó por encima de un kerub. Estamos hablando del primer templo. Estaban estos querubim que hizo Shloime Amelech, el rey Salomón, que estaba sobre él, o sea, la presencia de Dios estaba sobre este querub, el Miftan Abais, hacia el dintel, la puerta de la casa. Que la casa se refiere en este caso a este espacio que llamamos el Heijal, el palacio, digamos. Mi Miftan Lechatzer, ¿y cómo sabes que se fue desde el dintel de la casa hacia el patio? Dixiv, porque está escrito en Yehezkel, Vaimol le Abais es Heonon vehechotzer mola es noiga kved Hashem. Se llenó la casa con la nube y el patio se llenó del brillo de la gloria de Dios. Entonces el patio se llenó. Y desde el patio hacia el altar, por cuanto está escrito este paso que está en Amós. Amós en realidad estuvo mucho tiempo antes que Yehezkel, pero evidentemente es una profecía hacia el futuro. ¿Qué dijo Amós? Ro'isi es Hashem nitzav ala mizbeach. Lo vi a Dios parado firme sobre el altar. Evidentemente estaba en el altar.
¿Cómo sabes que se fue desde el Mizbeach, desde el altar, hacia el techo? También un versículo en Amós. Toiv lo lleves alpinas gag. Es mejor sentarse en la esquina del techo. Entonces, evidentemente, se fue al techo. Y del techo hacia la muralla del Beis Hamikdash, por cuanto está escrito, Vehine Hashem. Este versículo también es en Amós. Perdón, el anterior era en Mishlei, este es en Amós. Vehine Hashem nitzav al choimas anach. Y aquí Hashem, Dios, está parado firme sobre la muralla anach. Anach significa como el peso que se usa para ver si la pared está derecha o no. Se pone un hilito con una plomada abajo para saber si está derecha o no la pared. Eso significa anach, en choimas anach, una pared derecha. Evidentemente Dios estaba sobre la pared del Beis Hamikdash, el templo. Y de la pared, de la muralla del Beis Hamikdash, del templo, hacia la ciudad. Este versículo está en Mija, Dixiv, por cuanto está escrito, Koil Hashem leir, Ikra, la voz de Dios a la ciudad llama. Entonces, evidentemente estaba en la ciudad. Umeir lahar, y de la ciudad al monte de los olivos, Dixiv, vaya al Kvod Hashem al Toicha ir, vaya moid al lahar, Asher mi queden leir. Y se elevó la gloria de Dios de por sobre la ciudad. Estaba dentro de la ciudad y se elevó de la ciudad y se paró sobre el monte que está en el este de la ciudad, monte de los olivos. Umehar le midbar, y del monte al desierto, como sabes, Dixiv, Toiv sheves ba'aretz, be'eretz midbar, es mejor asentarse en una tierra desierta, como dice Mishlei también. Y del desierto se elevó y se asentó en su lugar, Dixiv, por cuanto está escrito, como dijimos antes, Eilech ve'oshuva el mekoimi, voy a ir y voy a retornar a mi lugar. Omar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, Shisha chodoshim nisaku ashrin al Israel bamidbar. 6 meses, estamos hablando de la destrucción del primer templo, 6 meses se detuvo la Shechina, la presencia de Dios, para el pueblo judío en el desierto. ¿Para qué? Shema yachzeru b'tshuva. Quizás se arrepientan y Dios no tenga que destruir el primer templo. Kivan shelechazru, por cuanto no volvieron, no hicieron teshuvah, no retornaron de sus pecados, etc. Omar tipach atzman, Dios dijo, listo. Traducción literal, que le exploten los huesos. Shenemar, por cuanto está escrito, esto es un versículo del Ioif, de Eine Reshayim Tichlena, Humanos Ovad Minhem. Los ojos de los malvados se van a consumir y su fortaleza, digamos, se va a perder de ellos. Evidentemente van a perder el Beis Hamikdash, el templo. Este es el final del versículo, se van a levantar de la vergüenza, etc. Ukenegdan, continuamos la última línea de la Gemore, en página 31a. Ukenegdan Gilsas Sanedrin Migmor. Y frente a estos 10 exilios de la presencia de Dios, el Sanhedrin también, el gran juzgado del pueblo judío, se exilió a 10 lugares. Y esto es una tradición. ¿Cuáles son los 10 lugares? Lishkas Agozis Lejanus. Del Lishkas Agozis. Lishkas Agozis era un cuarto muy grande que estaba en el Beis Hamikdash, en el templo, parte dentro del templo propiamente dicho, parte en las afueras, digamos en Harabais, en el monte del templo, en donde había un semicírculo en donde estaban sentados los 71 ancianos del gran juzgado. Eso se llama Lishkas Agozis. El cuarto, digamos, Gazis significa de piedra tallada. Lejanús, a un negocio que hicieron, Rashi cuenta que hicieron diferentes negocios en el monte del templo, diferentes lugares, cuartos en el monte del templo, en donde el Sanhedrin se asentó. ¿Para qué se asentaron en el monte del templo? Explica Rashi, igual estaban al lado del Lishkas Agazis, de este cuarto donde estaban antes, para enseñarnos que ya no hacían dina y nefashos, ya no hacían juzgados, casos de pena de muerte. Porque ya había tantos asesinos, cuenta Rashi, del Talmud en otro lugar. Entonces ya no era necesario, no tenía sentido juzgar casos de pena de muerte. Todos estos exilios, explica Rashi, como yo dije antes, son en la época de la destrucción del segundo templo. Y todo lo que dijimos antes de la presencia de Dios exiliándose era el primer templo. Y de estos cuartos que hicieron en el monte del templo, el Yerushalayim, se fueron a Yerushalayim. Yerushalayim le Yavne, se fueron a la ciudad de Yavne. Pasamos al Lamed Aleph Amud Beis, 31b. Mi Yavne le Usha.
y de Yavne se fueron a Usha. Ume Usha le Yavne, y de Usha volvieron a Yavne de vuelta, son nombres de ciudades. Ume Yavne le Usha, de vuelta volvieron a Usha. Ume Usha le Shafram, y de Usha se fueron a Shafram. Ume Shafram le Beis Shairim, y de Shafram se fueron a un lugar que se llamaba Beis Shairim. Ume Beis Shairim le Tzipoiri, se fueron a otro lugar que se llamaba Tzipoiri. Ume Tzipoiri le Tiberia, de Tiberia Amuka Mikulam. Y en Tiberia era la más baja de todos, es decir, el nivel espiritual del Sanedrin en Tiberia fue el más bajo de todos, Shenemar, por cuanto está escrito este versículo en Ishaya, Veshofalt me eretz, era más bajo que la tierra, Tedabri me ofartish, etc. Y vas a hablar, son más inclinada y bajada que el afar, que el polvo, la tierra. Y esto fue... Evidentemente la tradición es que este versículo está hablando de cuando el Sanedrin estuvo en Tiberia. Antes de seguir adelante, un Rashi muy importante, el primer Rashi de la página. ¿Por qué se iban de un lugar a otro? Porque seguían al Nosi. Al Nosi significa el líder. En donde estaba el líder, ahí seguía el Sanedrin. Yavne en los días de Rabban Yochanan ben Zakkai, que ya lo estudiamos sobre él en las clases anteriores. Usha en los días de Rabban Gamliel. Y volvieron de Usha a Yavne, de Yavne a Usha, etc. En los días de Rabban Shimon ben Gamliel, volvieron de Yavne a Usha. Como está explicado más adelante, vamos a estudiarlo en la próxima página. Y cuando el Beis Din, etc. Esto es lo que dice más adelante la página. Beis Sharim, Tzipoiri y Tiberia, todos fueron en la época del mismo Nasi, el mismo líder, Rabbi Yehuda HaNasi. Como dice en Sanedrin en otro lugar. Y Tiberia fue en los últimos momentos, en la época del emperador Antoninus, emperador de Roma. Estos son los 10 lugares a donde se fue el Sanhedrin, según la opinión de Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar Oimer, dice Rabbi Elazar, 6 Golus, eran 6 galuyos, eran en realidad 6 lugares, no 10. Shenemar, por cuanto está escrito, el versículo dice en Ishaya también, Ki heishach yoshve maroim, porque se bajó, Shiach significa bajarse, inclinarse, los que estaban asentados arriba, Kiria Nisgava Yashpilena, una ciudad elevada va a ser bajada, Yashpila ad Eretz, Yagien ad Afar, va a bajar hacia la tierra, va a llegar hacia el polvo. Entonces de aquí aprende Rabbi Elazar que en realidad eran 6 lugares a donde se fueron. Hasheach 1, Yashpilena es el segundo, Yashpila el tercero, Ad Eretz, cuarto, Yagiena, 5, Ad Afar, 6. Así explica Rashi. Omar Rabbi Yochanan, dice Rabbi Yochanan, Mishama sin Ligoy. Y de ahí, de Tiberia, que fue el último lugar donde estuvo el Sanedrin, en el futuro va a volver a surgir el Sanedrin. Shenemar, como está escrito, Isnari me afarku mishvi. Levántate del polvo, levántate y retorna. Esto es el final de la Mishnah. Ahora estamos de vuelta. La medalla Famud Beis 31b, una nueva Mishnah. Omar Rabbi Yoshua ben Karja, dice Rabbi Yoshua ben Karja, ve'oid zois. Como estábamos hablando de las tacones, de los decretos de Rabbi Yochanan ben Zakkai, que en la práctica, para entender esto en forma muy sencilla, Rabbi Yochanan ben Zakkai estuvo en la generación justamente de la destrucción del segundo Beis Hamikdash, el segundo templo, y él vio necesario hacer diferentes decretos para que el pueblo judío no se olvide de Jerusalén, del templo, etc., y podamos vivir hasta la venida de Moshiach pronto en nuestros días, fieles, firmes a nuestra Torah, a nuestras mitzvahs. Entonces, hizo diferentes tacones, decretos. Omar Rabbi Yoshua ben Karja, en la Mishnah dice Rabbi Yoshua ben Karja, ve'oid zois quien Rabbi Yochanan ben Zakkai, otro decreto más hizo Rabbi Yochanan ben Zakkai. Shafilu roish beistim bechol makem, incluso si el líder del juzgado está en otro lugar, en otra ciudad, sheloiyu ha'edim oilchim elo, que los testigos, aquí estamos hablando de los testigos del testimonio del comienzo del nuevo mes, Kiddush HaChodesh, para hacer la santificación del nuevo mes, no tengan que seguir al Nosi, al líder, al lugar en donde el líder está, sino que van al lugar en donde el Sanedrin está, el lugar donde se reúne el Sanedrin. Y el Sanedrin va a determinar el comienzo del nuevo mes, incluso si el Rosh Beis Din no está, incluso si el líder del juzgado no está entre ellos. Esto es lo que dice la Mishnah. Esta historia ocurrió en Ardoi mucho después de la historia de la Mishnah, pero nos va a ayudar a entender cuál es la lógica, cuál es la ley, digamos. Esa mujer
que Ismenú al-Dina, la llamaron para un juicio. Cuando el Beis Din llama a una persona, cuando el Beis Din, cuando el juzgado llama a una persona, esa persona tiene que ir, está obligada a ir. No puede no responder el llamado del Beis Din. Entonces, en la época de Ameimar, es el nombre de un sabio, en Nardoy, es el nombre de una ciudad donde vivía este sabio, a esta mujer la llamaron al Beis Din, al juzgado. Pero Ameimar se había ido a Mejoisa, a otra ciudad en Babel, en Babilonia. Y ella no fue tras de Ameimar a Mejoisa, evidentemente ella fue a Nardoy, de donde estaba el Beis Din. Kosaf psija y lava. Entonces Ameimar se enojó, por así decir. No dice acá se enojó, pero el punto es que escribió una carta de excomulgación. Cuando la persona no se presenta frente al Beis Din, cuando el Beis Din lo llama, el Beis Din tiene el permiso de escribir una carta de excomulgación, que no voy a entrar en los detalles ahora, está explicando en la Gemara en Moed Katan al final, todos los din de menude, de una persona excomulgada, hay diferentes niveles de excomulgación, etc. La cuestión es que Ameimar escribió, por cuanto esta mujer no fue hacia Mejoisa, en donde Ameimar estaba, sino que ella fue a Nardoy, a otra ciudad, Ameimar escribió una carta de excomulgación. Le Ravashi le Ameimar, le dijo Ravashi a Ameimar, vea Anantenan, ¿acaso nos dice nuestra Mishnah, justamente en Rosh Hashanah, la Mishnah dice, incluso si el líder del juzgado está en otro lugar, ¿a dónde tiene que ir el testigo? Al lugar en donde está el Beis Din, el juzgado. Ella está bien que fue a Nardoy. ¿Por qué te va a tener que seguir a vos a Mejoisa? Omar Ley le respondió a Meimar, no, estás equivocado. Nuestra Mishnah, ¿de qué está hablando la Mishnah? Leíñan Eidus a Hoidesh. En el caso del testimonio del comienzo del nuevo mes, de la luna nueva, etc., ahí los testigos tienen que ir a donde está el Sanedrin, a pesar de que el Rosh Beis Din, el líder del Sanedrin, no está. Porque si es así, si los testigos los molestás para tener que perseguir al Rosh Beis Din donde sea que está, ahora se fue a tal lugar, ahora se fue a tal otro lugar, síganlo, vayan corriendo. Entonces, traducción literal, Machshilan lo vas a hacer tropezar en el futuro. Los testigos van a decir, vi la luna nueva, pero ¿sabes qué? Tengo que empezar a averiguar a dónde está el líder del Beis Din. Y justo se fue de viaje porque tenía un casamiento en no sé dónde, tengo que perseguirlo hasta no sé dónde, no voy a ir a ningún lado. A pesar de que vi la luna nueva, no voy a ir a testificar, es muy lejos, no me interesa. O ni siquiera sé dónde está. Entonces, nuestros sabios decretaron, Rabbi Yochanan ben Zakkai en este caso decretó, que hay un lugar, es Makom Avad, es el lugar donde está el Beis Din. A ese lugar hay que ir. ¿Está el Rosh Beis Din bien? ¿No está el Rosh Beis Din bien igual? Los testigos van a ese lugar y ya está. Pero en mi caso, dice Ameimar, en el caso en el cual yo me fui a Mejoisa y esta mujer la llamamos para que venga a testificar, evidentemente en algún caso económico, alguna cosa más simple, el versículo dice, Eved loivele ish malve, el que toma prestado es, como por así decir, esclavo del que prestó. Ella me tiene que seguir a mí a donde yo voy. Ella, entre comillas, esclava del Rosh Beis Din, del líder del Sanedrin, y por eso Ameimar escribió esta carta de excomulgación. Esta es toda la historia. La Gemara no continúa desarrollando qué pasó con la mujer, no nos importa. El punto es que con esto entendemos la Mishnah, el decreto de Rabbi Yochanan ben Zakkai, de que los testigos tenían que ir al lugar donde se reunía el Sanedrin, el juzgado, y no necesariamente donde estaba el Rosh Beis Din, donde estaba el líder del juzgado. Eso se aplica, ese decreto era aplicable solamente al testimonio del comienzo del nuevo mes, no a cualquier otro testimonio. Hay que ir a donde está el Rosh Beis Din, en los otros testimonios. Tan Rabbanan, enseñaron nuestros sabios, en Koyanim Reshaim la Alois Besandeleim le Dujan. Los Koyanim, los sacerdotes, cuando bendicen a la gente, estos en recuerdo de la bendición, es una mitzvah también. Si se lo llama Koyanim, el Kohen tiene que ir y bendecir. Es una mitzvah, es un precepto de la Toira misma, cuando se lo llama al Kohen, que el Kohen bendiga. Esto está explicado en Gemara en Soita. La cuestión es que el Kohen, cuando va a bendecir, no puede subir a la plataforma, se llama Dujan, la plataforma donde se bendice, con los zapatos. Esta es una de las 9 decretos. Uno de los 9 decretos que hizo Rabbi Yochanan ben Zakkai. Es decir, con esta Mishnah vamos a terminar con esta explicación de la Gemara.
explicando nuestra Mishnah, terminamos con los decretos de Rabbi Yochanan ben Zakkai y hacemos una cuenta, digamos, de cuántos eran y cuáles eran. Entonces, esto que dijimos recién, que los koyanim no pueden subir con los zapatos, hacia el Dujan, cuando hacen la bendición de los koyanim, y la idea de esto es que si uno no tiene zapatos o no vaya a pasar vergüenza, antiguamente los zapatos eran muy caros, etc. Todos se sacaban los zapatos. Y hoy en día se hace así también. Todos los koyanim en diferentes lugares y diferentes costumbres. Los ashkenazim solamente hacemos birjas koyanim en Yom Tov. Pero los fardim hacen todos los días. La cuestión es, y en Eretz Israel se hacen todos los días también, la cuestión es que este es uno de los decretos de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Uno de los 9 decretos. Entonces la Gemara explica, Shiz de Haipirka. 6 decretos están en este capítulo. Los estudiamos. Rashi explica. Este es uno, el de los koyanim es uno. Y 5 están en la Mishnah que dijimos anteriormente, que tocaban el shofar en todo lugar. Tocaban el shofar en todo lugar. Que el lulav se utilizaba en Sukkot durante 7 días. Y que el día 16 de Nisan, que es el día de Henef, el día en que se hacía la ofrenda del Oimer, todo ese día entero está prohibido comer Hadash, ya lo estudiamos también, y que se recibía testigos del comienzo del mes durante todo el día, porque igual no hay korbanos, no va a haber confusión de cuál es el cántico de los Levim, ya dijimos 5, y que los testigos, como dijimos en la Mishnah recién, no es necesario que sigan al Rosh Beis Din, sino que pueden ir al lugar del Vad, al lugar donde está juntado, reunido el Sanedrin. Entonces, 6, volviendo a la Gemara, Shiz de Haipirka. 6, ya estudiamos en este capítulo. Dejada de Pirka Kama. Y hay otro, en el primer capítulo, Rashi explica que los testigos que veían la nueva luna y tenían permiso, Minatoira, bíblicamente hablando, de profanar el Shabes para ir a testificar en el Beis Din. Pero a partir de que ya no hay korbanos, no hay ofrendas, entonces solamente se hacía Hilul Shabes, se profanaba el Shabes. Perdón, si era necesario, los testigos profanaban el Shabes solamente para los meses de Nisan y Tishrei, que tienen las fiestas más importantes. Este es Hada Bepirka Kama, el que aparece en el primer capítulo. Veidach, y el próximo, ¿cuál es? Porque dijimos que eran 9. 6 en este capítulo. 7 con el 1 del capítulo anterior. Y el otro de Tanei, Gershon Isgayer Bezmanazeh, Sarich Shiyafish Roiva Lekinai. Está explicado en una braisa. La braisa dice un ger, un converso que viene a convertirse, una persona que se convierte. Hoy en día, que no tenemos Beis Hamikdash, nuestros sabios explican que con 3 cosas, con 3 cosas nos convertimos en la época de Matan Torah, de la entrega de la Torah, al judaísmo. Beis Israel, digamos, la casa de Israel, los descendientes de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, se convierten al judaísmo en Matan Torah. Pero hubo 3 procesos. Proceso número 1, hubo un bris, una circuncisión. La gente que estaba en Mitzrayim, en Egipto, nos hacían la circuncisión, salieron de ahí y se hicieron toda la circuncisión. 2, hubo tvila, fueron a la mikve, en un baño ritual, pasando por el Yamsuf, etc. Mikve. Y el tercero, Artzaz Domim, hubo un korban, una ofrenda. Hoy en día, una persona que viene a convertirse puede, por supuesto, hacerse el bris, si es un hombre, corresponde la circuncisión. Puede ir a la mikve, pero no hay korban, no hay ofrenda, porque no hay Beis Hamikdash. Entonces, dice la Braisa, una persona que viene a convertirse, Gershon Isgayer, necesito una explicación mística porque dice Gershon Isgayer, si es un ger, entonces no es Nisgayer, es un Goyshen Isgayer, es un no judío que se convierte. ¿Por qué dice ger, un converso que se convierte? Se explican los Jajome, me explican los sabios que en realidad el que se convierte ya tiene Nefesh Ger, ya tiene un alma yiddish, judía. Entonces es un ger, es un converso que se convierte, revela ese alma que tiene. Interesante. Pero bueno, Bismanazé, en estos días, hoy en día que no hay Beis Hamikdash, tiene que separar roiva, un dinero de kinoi, para la ofrenda de unas palomas que tiene que traer de ofrenda. Tiene que separar el dinero. Omar Rabbi Shimon ben Elazar, sobre esta braisa, dijo Rabbi Shimon ben Elazar, Kvar nimne alea Rabban Yochanan ubitla. Ya hizo una votación Rabban Yochanan sobre esta ley de que el ger hoy en día tiene que tener un dinero separado para que cuando se reconstruya el Beis Hamikdash pronto en nuestros días lleve su ofrenda. Rabban Yochanan anuló este decreto. ¿Por qué? Mi primera tacola. Porque en realidad cuando uno separa dinero
para una ofrenda, ese dinero pasa a tener una kedusha, una santidad, y no se puede utilizar para otra cosa, para nada, más que para esa ofrenda. Entonces, si vamos a esperar que el Beis Hamikdash se reconstruya 1 año, 2 años, 3 años, ¿cuánto tiempo vas a tener guardado ese dinero? Puede ser que lo necesites para alguna cosa urgente y lo termines usando, y está prohibido. Entonces, esto se llama Mipnei Atakola, por cuánto puede haber errores, problemas, algo inapropiado. Entonces, Rabbi Yochanan ben Zakkai dijo, olvídate, no separes el dinero, cuando venga el Beis Hamikdash rápido en nuestros días, porque hay una opinión que dice, Rashi mismo dice, el Zohar también, que va a caer construido de Shamayim el Beis Hamikdash, del cielo. La cuestión es que la número 8, el decreto número 8, la takana número 8 de Rabbi Yochanan ben Zakkai, es esta anulación de tener que separar dinero. Hoy en día no hay que separar ningún dinero, cuando venga el Beis Hamikdash lo vamos a arreglar. Pero dijimos que eran 9, y ya mencionamos 8. 6 en nuestro capítulo, 1 en el primer capítulo, y esta es la número 8 de anular que el ger separe, el converso separe el dinero. Veidach, y la número 9, ¿cuál es? Plukta de Rab Papa Rab Nachman bar Yitzchak. Es una discusión entre Rab Papa y Rab Nachman bar Yitzchak. Rab Papa dice lo siguiente: Kerem Revoi, ahora explico esto. Rab Nachman bar Yitzchak Omar Loshen Shel Zoids. Rab Papa dice Kerem Revoi. ¿Qué significa Kerem Revoi? Kerem significa viñedo, Revoi significa cuarto año. La Torah explica, no voy a entrar en todos los detalles, que diferentes productos depende de qué año, desde que se plantó ese producto, corresponde comer los frutos o no. No solamente plantar, sino que incluso arcaba, sino también montar una planta en otra planta que crece mucho más rápido. La cuestión es que los primeros 3 años, los frutos de los primeros 3 años se llaman orla. Está prohibido tener beneficio de esos frutos. Los frutos del 4.º año, Kodesh Ilulim Lashem, dice la Torah, son santos para Dios, hay que comerlos en Jerusalén. Hay 2 cosas, Meiser Sheini, el segundo diezmo, que no voy a explicar qué es ahora, es un diezmo, y Kerem Revoi, los frutos de un viñedo del 4.º año. Los que crecen en ese 4.º año, a partir del 5.º año uno los puede comer en donde quiera, pero los frutos del 4.º año corresponde llevarlos a Jerusalén. Ahora bien, si hay muchos frutos, uno puede redimir tanto Meiser Sheini como Kerem Revoi o Neta Revoi, etc. Es una discusión. Los frutos del 4.º año se pueden redimir con dinero y llevar el dinero a Jerusalén y gastarlo ahí en comida, en Jerusalén justamente. Ahora, hoy en día no se aplica todo esto. La cuestión es que Rabbi Yochanan ben Zakkai, según la opinión de Rab Papa, dijo Kerem Revoi. ¿Qué significa Kerem Revoi? Todo viñedo alrededor de Jerusalén, que en el periodo, en el espacio que llevaría un día de viaje alrededor de Jerusalén, en lugar de redimir las uvas y llevar el dinero a Jerusalén para embellecer los mercados de Jerusalén con uvas, todos los viñedos del 4.º año que estén en la distancia de un día de viaje de Jerusalén, debían llevar sus uvas a Jerusalén y no redimirlas y llevar el dinero. Debían llevar las uvas. Esto es Kerem Revoi. Esto es lo que opina Rab Papa. Ese fue el decreto de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rab Nachman bar Yitzchak Omar, Rab Nachman bar Yitzchak dice, no, hay otra cuestión, Loshen Shel Zehoiris. Ya vamos a ver más adelante esto que significa, tiene que ver con Yom Kippur. La traducción literal es una lengua de color rojo, pero no se refiere a lengua, se refiere a un pedazo de lana de color rojo. Vamos a ver. Rab Papa Omar Kerem Revoi, Rab Papa enseña que la takone, el decreto número 9 de Rabbi Yochanan ben Zakkai era el viñedo del 4.º año. De Taño aprendimos lo siguiente en una braisa. Kerem Revoi haya oile Yerushalayim halech yom lechol tzad. Los frutos del viñedo del 4.º año, los frutos del 4.º año del viñedo, la persona los llevaba a Jerusalén en toda la distancia que llevaba a viajar un día para todos los lados de Jerusalén, es decir, toda la redonda, un día de viaje a la redonda de Jerusalén, y este es el límite, había que llevarlo a Jerusalén, y este es el límite de Jerusalén. Eilas minatzafon ve akravas minadorem. Acá hay diferentes comentarios que tienen que ser al revés, no hay ningún cambio para nosotros. Lod Miramayra ve Yarden Miramizrach, y el Yarden del este. Estos son nombres de ciudades que eran las ciudades que estaban en el límite del viaje de un día de Jerusalén. Todos esos lugares y los que estaban en el medio debían llevar sus uvas a Jerusalén. De vuelta, para
embellecer, coronar, digamos, Shuke Yerushalayim, los mercados de Yerushalayim con uvas. Y Omar Ula, y dijo Ula, Beisema Rabba Barula, y hay quienes dicen que esto lo dijo en realidad Rabba Barula. Omar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, que esto no tiene que ver con Rabba Yohanan Ben Zakkai, este es Rabbi Yohanan de la época de los Amoiroim, y el otro Rabbi Yohanan Ben Zakkai de los Tanoim. Matam, ¿por qué decretó esto Rabban Yohanan Ben Zakkai? Que de Le'ater Shuki Yerushalayim Bepeirois, para embellecer los mercados de Yerushalayim con frutos. De Taño, y aprendimos en una braisa, Kerem Revoy, Hayaloy le Rabbi Eliezer Bemizrach Loid, Betzad Kfar Tavi. Rabbi Eliezer tenía un viñedo y produjo frutos en el cuarto año. Y eran frutos de Rabbi Eliezer y vivía en el este de Lod, al lado de Kfar Tavi, un lugar. Ubique Rabbi Eliezer lafkir lanim, y Rabbi Eliezer quiso dejarlo para los pobres, que los pobres mismos, en lugar de tener que llevar los frutos a Yerushalayim, que los pobres mismos coman los frutos de este viñedo, de manera tal de no tener que llevar los frutos de Yerushalayim, porque evidentemente era muy grande este viñedo y no tenía ganas Rabbi Eliezer de ir a Yerushalayim con tantas frutas. Entonces, ¿qué hizo? Dijo que es Hefker. Hefker significa que uno libera el dominio de una propiedad determinada. Uno lo pone, por ejemplo, en el medio de la calle y dice, esto es Hefker, esto se lo puede llevar el que quiera. Como las personas que sacan a la calle muebles o cosas que no quieren más y se lo lleva a alguna persona. Esto, al ponerlo en la calle, está diciendo, esto es Hefker, esto se lo puede llevar el que quiera. Esto es lo que tenía Rabbi Eliezer en el este de Lod, al lado de Kfar Tavi. Omrulo y Talmidav, le dijeron sus estudiantes a Rabbi Eliezer, Rebbe, Kvar nimnu javerejo alaf, vehitiru, tus compañeros ya hicieron una votación y permitieron que no lleves los frutos a Yerushalayim. Permitieron que no lleves los frutos a Yerushalayim. Man javerejo. Ahora explico de vuelta. ¿Quiénes son tus compañeros? Rabban Yohanan Ben Zakkai. Rabban Yohanan Ben Zakkai. Justamente. Entonces, ¿cuál fue el decreto? Nuestros sabios dijeron que para embellecer los mercados de Yerushalayim con frutos, de vuelta, todos los frutos de Kerem Revoy, del viñedo del cuarto año, en la distancia de un día de Yerushalayim, había que llevarlos a Yerushalayim. Rabbi Eliezer tenía un viñedo muy grande y no quería llevarlo a Yerushalayim. Entonces, ¿qué dijo? Hefker, que se lo coman los pobres. Dijeron los estudiantes de Rabbi Eliezer, momento, no es necesario que pierdas todo tu dinero y que lo hagas Hefker, que lo liberes, digamos, de tu propiedad, sino que por cuanto Rabban Yohanan Ben Zakkai ya decretó que no es necesario llevar los frutos a Yerushalayim, entonces te lo podés comer, podés redimirlo y llevar el dinero a Yerushalayim o hacer alguna otra cosa. Esto es lo que le dijeron los estudiantes a Rabbi Eliezer. Entonces, ¿cuál fue, según Rapapa, el decreto número 9 de Rabban Yohanan Ben Zakkai? Que ya no es necesario llevar los frutos a Yerushalayim del Kerem Revoy. Ya no es necesario. Vamos a ver más adelante que va a ser muy importante la palabra Javeireja, tus compañeros, por así decir. Ya votaron tus compañeros, así dice la braisa. Ya votaron tus compañeros que ya no es necesario llevar los frutos de Yerushalayim, los podés redimir en tu casa, digamos, en tu lugar, y llevar el dinero a Yerushalayim. Y explica, según Rav Papa, ¿quiénes tus compañeros? Rabban Yohanan Ben Zakkai. Muy bien. Esta es la primera opinión. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, dice Rav Nachman, Lashon Shel Zeoiris, la lengua de color rojo de Tanya, aprendimos en una braisa lo siguiente. Barishoina, al comienzo, Hayu Koishtin Lashon Shel Zeoiris al Pesachulam. Mi bajutz, solían en Yom Kippur colgar un poco de lana, que se veía como si fuese una lengua, porque la lana cuando no está procesada, parece todo un pollito, parecía una lengua. Colgaban esta lengua de color rojo en la puerta del Ulam. Antes hablamos del Ulam, un lugar del Beis Hamikdash. Del lado de afuera, en Yom Kippur. Hilbin, cuando se hacían las ofrendas de Yom Kippur, esta lengua de lana milagrosamente se volvía blanca. Era roja, pero se volvía blanca. Entonces, Ayus Meichen, la gente estaba contenta, Dios perdonó los pecados. Como está escrito, sí, sus pecados van a ser rojos como el shani. Shani es una especie de seda roja.
Kashele y albino van a ser blancos como la nieve. Entonces, si se volvía blanco, esto, la gente estaba contenta. Y si no se volvía blanco, entonces la gente se ponía triste. Porque evidentemente Dios no perdonó los pecados del pueblo judío en Yom Kippur. Iskinu, entonces decretaron que para que la gente no se ponga triste, ataban esta misma lengua de lana de color rojo del lado de adentro del Ulam. Y ya está, la gente no lo va a mirar. Y igual la gente buscaba, miraba y presionaba para poder ver. Si se puso blanco, la gente estaba contenta, y si no se puso blanco, la gente estaba triste. Entonces decretaron que lo aten a esta lengua, digamos, de color rojo, la mitad en una piedra y la mitad entre los cuernos del chivo expiatorio. O sea, el famoso concepto del chivo expiatorio está en la Toira. Ir a Mishtaleach, parte de los avoides del trabajo de Yom Kippur, ahora en ese momento para explicar todo Yom Kippur, parte del trabajo de Yom Kippur era llevar un cabrito hacia un lugar que se llamaba Azazel, una montaña muy alta, y se lo empujaba ahí. Esto es ir a Mishtaleach. Es el cabrito que se llevaba, era enviado. Mishtaleach es enviado. Perfecto. Entonces ataban la lana ahí entre los cuernos, lo empujaban por el monte y el bicho caía y se destruía. El famoso chivo expiatorio, la fuente de ese concepto está en la Torá. Evidentemente, de acuerdo a Rav Nachman bar Yitzchak, esto fue un decreto de la Yochanan ben Zakkai, de atarlo en diferentes lugares hasta que lo terminaron atando en el Seir HaMishtaleach. Ahora, esta es la opinión de Rav Nachman bar Yitzchak. Tenemos la opinión de la Papa, entonces, Kerem Revoy, significa que ya no es necesario llevar las frutas del viñedo del cuarto año hacia Jerusalén. Y tenemos Rav Nachman bar Yitzchak que dijo Lashon Shel Zeoiris, que Rabbi Yochanan ben Zakkai decretó sobre esta lengua de color rojo, de lana, de color rojo. La pregunta que va a discutir ahora la Gemara es, ¿por qué cada uno dice diferente? ¿Por qué Rav Papa dice que la novena takana, el noveno decreto de Rabbi Yochanan ben Zakkai era tal, que era el Revoy? ¿Y por qué Rav Nachman bar Yitzchak dice que era otro? Lashon Shel Zeoiris. Rav Nachman bar Yitzchak, Maitaima lo de Rav Papa. ¿Por qué Rav Nachman bar Yitzchak que dijo Lashon Shel Zeoiris, esta lengua de color rojo? No dijo como Rav Papa que dijo que era el Revoy. O Malach, Rav Nachman bar Yitzchak te diría lo siguiente: Isalka daitach Rabbi Yochanan ben Zakkai Javeirav de Rabbi Elazar. Mi Hava, Rabbi Hava. ¿Acaso vas a decir, acaso se te va a ocurrir decir que Rabbi Yochanan ben Zakkai va a ser mencionado como los compañeros, Javeirav, de Rabbi Elazar? Era el maestro de Rabbi Elazar. O sea, la Braisa decía que el que decretó, por así decir, o anuló el decreto de tener que llevar las frutas a Jerusalén, que era el Rebai, etcétera, como fue explicado, era Javeirav de Rabbi Elazar, eran los compañeros de Rabbi Elazar. Pero Rabbi Yochanan ben Zakkai no se puede llamar compañeros, era el maestro de él. ¿Y qué va a decir Rav Papa? ¿Por qué Rav Papa opina que compañeros en esa braisa se refiere a Rabbi Yochanan ben Zakkai, que en realidad era el maestro de Rabbi Eliezer? Que iban de Talmid Abhavu, la Vairach Arra le Meimra le Rabbi Rab. Por cuanto los estudiantes de Rabbi Eliezer hablaron con Rabbi Eliezer diciéndole tus compañeros, no correspondía que los estudiantes le digan a su propio maestro tu maestro. Es como una falta de respeto. Si vos sos el maestro, ¿cómo vamos a decir tu maestro? Entonces dijeron tal Javeirejo, tus compañeros, por así decir, pero en realidad se referían al maestro Rabbi Eliezer, que era Rabbi Yochanan ben Zakkai. Esto es lo que dice Rav Papa. Ahora la Gemara explica al revés. Rav Papa, Maitaima lo llama que Rav Nachman bar Yitzchak. ¿Y por qué Rav Papa no opina como Rav Nachman bar Yitzchak? A pesar de que la lógica de Rav Papa tiene un problema. Porque la lógica de Rav Papa es, nada, tenemos que interpretar que en realidad tu compañero es tu maestro. No suena tan bien. Entonces, ¿por qué no dijo como Rav Nachman bar Yitzchak? Porque hay otro problema. En lo que dice Rav Nachman bar Yitzchak hay otro problema. O Marlach, Rav Papa te diría lo siguiente: Salka daitach Rabbi Yochanan ben Zakkai BMA. Y si me vas a decir que Lashon Shel Zehoiris, que todo este pedazo de lana de color rojo, Rabbi Yochanan ben Zakkai lo decretó, BMA Rabbi Yochanan ben Zakkai mi hava Lashon Shel Zehoiris. ¿Acaso en el Beis Hamikdash, en el templo, en los días de Rabbi Yochanan ben Zakkai, existía todavía todo este proceso del pedazo de lana de color rojo? Ve a Tanya, ¿acaso lo aprendimos en una braisa? Kol shnoisav shel Rabbi Yochanan ben Zakkai me'av etzim shana.
Rabbi Yochanan ben Zakkai vivió 120 años. Arbaim Shana Asak Bepragmatio. 40 años hizo Geschäft, negocios. Arbaim Shana Lomat. 40 años estudió. Arbaim Shana Limet. 40 años enseñó. ¿Okay? Los últimos 40 años de la vida de Rabbi Yochanan ben Zakkai es que hizo tacones, hizo decretos y enseñó Torah. Vetaño, y aprendimos en otra braisa. Arbaim Shana Koidem Shenechrab Abayis. 40 años antes de la destrucción del segundo templo, que fue destruido en el año 69-70 de la era común, 40 años antes de la destrucción del segundo templo, esta lengua de lana de color rojo ya no se ponía blanco. Los últimos 40 años nunca se puso blanco. El amadim, sino que se quedaba rojizo, no se ponía blanco. Vetnan, y aprendimos, aprendimos en otro lugar, desde la destrucción del templo, es que Rabbi Yochanan ben Zakkai hizo tacones, hizo decretos. Entonces, evidentemente, hay algo que no cierra. Los últimos 40 años de Rabbi Yochanan ben Zakkai es que hizo decretos. Desde la destrucción del templo, Rabbi Yochanan ben Zakkai hizo decretos. Y los últimos 40 años del Beis Hamikdash ya no había Lashon Shel Zohar, ya no se ponía blanca, era siempre roja. Entonces, si Rabbi Yochanan ben Zakkai durante 40 años hizo decretos, pero esos decretos fueron después de la destrucción del templo, entonces estamos hablando de que ya los últimos 40 años del templo ya no había Lashon Shel Zohar. Entonces, ¿cómo Rabbi Yochanan ben Zakkai va a hacer decretos sobre Lashon Shel Zohar, sobre esta lana de color rojo, si en esos últimos 40 años ya no había más esto? Ya no se aplicaba más. Y esos 40 años, Rabbi Yochanan ben Zakkai estaba estudiando, aprendiendo. Los últimos 40 años de su vida enseñó. Y enseñó después de la destrucción del templo. Entonces, evidentemente, los últimos 40 años del templo, que no había Lashon Shel Zohar, Rabbi Yochanan ben Zakkai estaba ahí, pero no estaba enseñando, no hacía decretos, estaba estudiando. Entonces no pega, dice la Papa. No pega con lo que dice Rab Nachman bar Yitzchok. Pregunta la Gemore, la anteúltima línea hacia el final de la medalla Amud Beis, 31b. Veidach, ¿qué va a decir Rabbi Yochanan ben Zakkai sobre esta pregunta, digamos, que plantea el Papa? Hoy Samarbaim Shana del Lomad, Talmid Yoshev Lifnei Rabbi Abba. Esos 40 años intermediarios de su vida en los cuales estuvo estudiando, no es que no sabía nada, era un estudiante sentado frente a su Rebbe, a su maestro. Ve Omar Milso, ve Istabar Taime, y dijo enseñanzas que tenían sentido y que se sostuvieron. Pasamos al Lamed Beis Amud Aleph 31b. Ve Kabera Bey Bishmei, y su maestro fijó esta enseñanza. Hillel era el maestro de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Hillel Hazaken, el anciano Hillel. Su maestro fijó esta enseñanza en nombre de Rabbi Yochanan ben Zakkai, a pesar de que era un estudiante de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Y se cuenta como una de las 9 tacones, decretos que hizo Rabbi Yochanan ben Zakkai. En realidad, ¿quién lo hizo este último? Esto es lo que hizo Rabbi Nachman bar Yitzchok. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Hillel, porque él era el Rebbe, digamos, el maestro de todos. Pero por cuanto Rabbi Yochanan ben Zakkai en esos 40 años que estaba estudiando es el que indicó esto y que era correcto, y a Hillel le pareció bien, Hillel lo fijó esta última tacón, este último decreto, en nombre de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Entonces, en esos 40 años intermedios de su vida, en los cuales sí había Lashon Shel Zohar, sí había Beis Hamikdash, había templo, y estaba esta lengua que no se ponía blanca, se ponía medio rojiza, rosada, etcétera. Ahí es donde Rabbi Yochanan ben Zakkai dijo, bueno, directamente vamos a mandarla con el Seir Amishtalea. Vamos a mandarla, sacarla de acá, ponerla allá, etcétera, hasta que la terminaron enviando con el chivo expiatorio, digamos, que era parte de los trabajos de Yom Kippur.